Me parecía que estaba volando hacia un cuento de hadas. Él me prometió que viviría como una reina, y sin embargo, apenas una semana después, me descubrí sentada en el suelo frío de una habitación sin ventanas, con una sola camisa puesta, sin teléfono, sin pasaporte. Nadie sabía dónde estaba. Ni siquiera yo misma lograba reconocerme en el espejo roto de aquel encierro. Ese no era el Dubái de las postales, el de los rascacielos brillantes, los restaurantes de lujo y las bolsas de compras colgando de cada mano. Era el otro Dubái, el oculto, el que nunca aparece en las revistas. Un lugar donde dejas de ser persona para convertirte en trofeo, donde una mujer puede ser comprada, encerrada y olvidada. Si piensas que eso nunca podría pasarte, te pido que escuches mi historia. Todo comienza con un solo paso en falso, créeme. Me llamo Julia, tengo 27 años y soy de Kharkov. Hasta hace poco llevaba una vida común. Trabajaba desde casa, proyecto tras proyecto, café en la cocina, alguna serie de fondo. Tenía unas pocas amigas, un exnovio que prefería no recordar, y esa sensación interior de que, aunque todo parecía estar bien, yo no estaba en el lugar correcto. Nunca creí en cuentos orientales ni en príncipes encantados. No quería jaulas doradas. Siempre me consideré una mujer sensata, independiente, capaz de sostener mi vida sin ayuda. Un día, agotada de la rutina, compré un billete a Estambul. No buscaba nada especial, solo cambiar de aire, perderme por calles desconocidas, comer baklava y dejar que la ciudad me hablara. Viajé sola, sin planes, sin expectativas. Y allí comenzó todo. Lo conocí en una librería, no en un club ni en una esquina cualquiera. Me entregó un libro y me preguntó con una sonrisa tranquila: ¿lees a Coelho? Yo sonreí de vuelta y algo dentro de mí se encendió. Era distinto, alto, reservado, atractivo de una manera que no gritaba atención, sino que la atraía sin remedio. Su voz pausada, con un ligero acento, daba la impresión de que cada palabra estaba escogida solo para mí. Nos cruzamos 2 veces más, como por casualidad. A la tercera me invitó a tomar un té y acepté. Se llamaba Karim, 10 años mayor que yo. Decía dedicarse a los negocios inmobiliarios entre Dubái y Abu Dhabi. Me mostró fotos en su teléfono, edificios en construcción, contratos, recepciones. Se comportaba con suavidad, sin prisas, sin presiones, como si supiera que yo misma acabaría acercándome. Me escuchaba con atención, y yo hablaba, reía y olvidaba la prudencia. No me escribía tonterías en los mensajes, ni pedía fotos íntimas. Solo enviaba frases sencillas. Pienso en ti. ¿Brilla la luz a tu lado con la misma calma que cuando estamos juntos? Y esas palabras me bastaban. Volví a casa con la sensación de haber dejado una parte de mí en Estambul, pero él seguía escribiendo todos los días. Pasaron un par de semanas y me propuso viajar a Dubái un fin de semana. Decía querer enseñarme su ciudad. Mis amigas se rieron, me advirtieron: «Ten cuidado, es árabe». Yo convencida respondía: «Él no es como los demás». Me recibió en el aeropuerto con chofer y un ramo de flores que apenas cabía en mis brazos. Me llevó a un hotel de lujo, ventanales de piso a techo, una bañera cubierta de pétalos de rosa, una bandeja de frutas frescas en la mesa. No me apresuró. Me llevó a cenar en un restaurante en la azotea, al día siguiente caminamos por el viejo mercado. Saludaba a todos, le ofrecían té, le sonreían con respeto. Yo a su lado me sentía alguien especial. Él parecía un rey y junto a él me sentía reina. No cruzamos ninguna frontera íntima, mantenía la distancia, pero cada roce de su mano en la mía era como una chispa. Antes de que me marchara me confesó: «Mis intenciones son serias. No busco aventuras. Quiero estar contigo». Me quedé sin palabras. Solo pude preguntar: «¿Por qué yo?». Él sonrió con calma: «Porque no eres como las demás. Tienes un alma fuerte. Eres mía, aunque aún no lo sepas». Regresé a casa con el corazón latiendo como un tambor. 2 semanas después, él apareció en Kiev. Dijo que había venido solo para conocer a mi madre. Llegó con un ramo de rosas y una pequeña caja de terciopelo. Dentro había unos pendientes finos, discretos, y al entregárselos, le dijo con solemnidad: «Su hija es un tesoro, una rareza. Quiero estar a su lado.
Mi madre lo observaba con gesto serio, con una cortesía forzada. Más tarde me susurró: «Es educado, sí, pero no te precipites». Yo, en cambio, ya estaba ardiendo por dentro. Me consumía la impaciencia. Karim volvió a proponerme un viaje, pero esta vez no a un hotel. «Quiero que vengas a mi casa», dijo. «Quiero mostrarte cómo vivo para que sepas quién soy». «¿Es seguro?», pregunté, medio en broma, medio en serio. «Absolutamente. Eres libre. Podrás volver cuando quieras». No lo dudé. Preparé una maleta con un vestido nuevo, un pintalabios rojo, un perfume de jazmín. Mi madre me observaba en silencio desde la puerta. En sus ojos había inquietud, pero yo bromeé al abrazarla. «Ya verás, pronto seré una princesa de los Emiratos». En el avión, mientras la tierra desaparecía bajo las nubes, tuve la sensación de que mi pasado quedaba también allí abajo, desvaneciéndose. Karim me recibió en persona, con un ramo de rosas blancas. El chofer abrió la puerta de un todoterreno negro, y yo subí dentro. Dubái me cegó con su brillo, aire denso y perfumado, torres de cristal que se alzaban hacia un cielo abrasador. Él me tomó de la mano mientras conducíamos por la autopista. «Bienvenida a casa», me dijo. Sonreí. Entonces aún creía que hablaba en serio, que esa palabra significaba hogar. No sabía que 5 días después pediría mi pasaporte de vuelta y él me respondería: «¿Para qué lo quieres? Ya estás en casa». Al principio pensé que era el calor, la humedad, el cambio de clima lo que me apretaba la garganta. Esa sensación de nudo, ese temblor en las manos. Lo llamé aclimatación, pero por dentro algo gritaba que no. La carretera se estrechó. Pasamos bajo árboles en flor que ocultaban altos muros de color arena. A ambos lados se levantaban portones con rejas de hierro trabajadas con arabescos. Todo parecía sacado de un sueño de lujo, exactamente como él me había prometido. Las puertas se abrieron y el coche entró en silencio. Un guardia uniformado, con el rostro impenetrable, nos esperaba en la escalinata. Saludó a Karim con un leve movimiento de cabeza y me abrió la puerta. Entramos. El interior era de una belleza casi sofocante. Mármol claro en el suelo, columnas que se elevaban como en un palacio, techos tallados, cortinas de seda, pero ese esplendor no sonaba a vida. No había risas, ni música, ni voces, solo un olor dulzón de inciensos y una limpieza tan impecable que escondía el polvo de la ausencia. Karim caminaba delante, sin mirar atrás. «Aquí estarás tranquila, aquí estarás bien», dijo con naturalidad. Yo apretaba con fuerza la correa de mi bolso. Subimos por una escalera de mármol y abrió una puerta. Era una habitación digna de una princesa. Cama enorme con dosel, espejo de cuerpo entero, muebles blanco y dorado. En el perchero colgaba ropa de mi talla, de mi estilo. Yo jamás le había dicho mis medidas, pero él lo sabía. «Lo preparé todo para ti. Estás en casa», susurró, me besó en la sien y salió, dejándome sola. Me quedé en el centro de la habitación. El aire pesaba, como en los aeropuertos, como si el silencio mismo me aplastara los oídos. Pasó un rato y apareció una mujer baja, vestida con abaya negra. Dejó una bandeja con comida, sin mirarme, sin pronunciar palabra. Apenas quise darle las gracias, pero ya había cerrado la puerta. Toqué la cabecera de la cama. Todo era caro, suave, impecable, y sin embargo algo estaba mal. No era un hotel, era un museo, y yo una pieza de exposición. Karim regresó al atardecer, sonriente, afectuoso. Me preguntó si estaba cómoda, me besó las manos y me prometió seguridad. «Aquí nadie te hará daño». «¿Y si quiero salir?», pregunté, con voz temblorosa. Él sonrió con suavidad. «¿Salir? No bromees. Aquí es peligroso, sobre todo para alguien como tú. Demasiado hermosa, demasiado visible». «¿Y si voy acompañada?», insistí. «Mejor no. Has venido a descansar». Asentí, pero por dentro comprendí que algo ya había cambiado. Al día siguiente vi de nuevo a la mujer de la valla. Trajo otra bandeja. Esta vez reuní valor. «Perdón, ¿cómo se llama usted?». Ella se estremeció, bajó la mirada y salió deprisa.
pero unos segundos después volvió, se acercó a mí y, casi sin mover los labios, murmuró: «No me hables cuando él esté presente, por favor», y desapareció otra vez. Esa misma noche, Karim se presentó con un tono más serio. «Dame tu pasaporte», me dijo. «Es más seguro en el cajón de mi caja fuerte. No querrás perderlo». Quise decir no, pero ya tenía la mano extendida, sonriendo. «Es solo una formalidad». Y yo, temblando, se lo entregué. Aquella noche no pude dormir. Me quedé con los ojos abiertos, contando cuántas puertas había entre yo y la calle. Al tercer día, lo escuché. Una voz femenina, un sollozo ahogado, después un grito, después una voz masculina, dura, cortante. El aire se me heló en los pulmones. Después, solo silencio. Salí al pasillo, pero no había nadie. El aire olía a perfume y a algo más fuerte, punzante. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar una sombra de misterio. Me acerqué, pero antes de tocarla, Karim apareció de repente, como si hubiera surgido de la pared. «Julia», dijo suavemente, «no te aconsejo que vagues por la casa. Aquí hay muchos espacios privados». Su voz era amable, casi tierna, pero mi espalda se heló. Al cuarto día había una chica, no tendría más de 20 años. Estaba descalza, con una túnica blanca, los ojos fijos en el suelo. Pasó de largo, pero al cruzarse conmigo susurró: «¿Al principio contigo también fue bonito?». No tuve tiempo de responder. Esa misma noche Karim organizó una cena con velas, frutas, música suave. «¿Eres feliz?», preguntó con una sonrisa. «Claro», dije, pero por dentro gritaba: «Mira bien, Julia, memoriza, no eres invitada, eres propiedad». Al quinto día salió temprano y no volvió hasta la medianoche. Por primera vez me encontré sola, sin encierro explícito. Me atreví a caminar hacia el patio interior. Era un jardín pequeño, como un oasis artificial, con palmeras, mosaicos y un canal de agua que corría en silencio. Pero todo parecía falso. Hasta el aire sabía ambientador. El silencio era tan hermético que dolía en los oídos. Me senté en un banco de piedra. Cerré los ojos. Cuando los abrí, frente a mí estaba una mujer de unos 30 y tantos, con un pañuelo gris claro y un vestido largo. Su belleza era sobria, pero en sus ojos no quedaba brillo, solo cansancio. «Lo sé», dijo. Me miró largo rato, luego preguntó: «¿Eres de Ucrania?». Me quedé paralizada. «Sí». «¿Eres nueva?». No sonrió. Yo no sabía qué decir. «¿Cómo se llama usted?», alcancé a preguntar. «Amal». Se giró como si fuera a marcharse, pero añadió: «Yo fui la primera». No entendí. «¿La primera? ¿Qué quiere decir?». «La primera esposa». El mundo se me dio la vuelta. «Pero él me dijo que no estaba casado». Ella sonrió apenas, con ironía amarga. «Eso les dice a todas». «¿Cuántas somos?», pregunté horrorizada. «Ahora 3. Contigo 4. Me faltó el aire. Literalmente no podía respirar. Temblaba entera. «Esto es una broma». «No, Julia. Esto es la casa, sus reglas». Me miraba, no como rival, sino como a una recién llegada que aún no comprendía dónde estaba. «¿Por qué me lo dice?». «Porque eres la primera que no calla, y quizás seas la última que aún tiene una oportunidad de huir». Se marchó, dejándome clavada en aquel banco de piedra. No recuerdo cómo pasó esa noche. Karim no apareció, las demás mujeres callaban. Nadie trajo comida. Todo quedó suspendido, como si la casa estuviera a la espera. A la mañana siguiente Amal volvió a entrar en mi habitación sin llamar. Traía una taza de té. «Bébelo, es para el dolor de cabeza», dijo. Mis manos temblaban al recibirla. «No tienes por qué quedarte aquí», añadió en voz baja. «¿Cómo podría? No tengo pasaporte, ni teléfono, ni sé dónde estamos». «Estamos en las afueras, en una zona cerrada.
Hay guardias por todas partes, te conocen y no te dejarán salir. ¿Y tú? ¿Por qué no te vas? Bajó la mirada. Porque mi hijo está con él. Entonces todo encajó. No era una historia de un amor torcido, era un sistema, una estructura. Yo era una pieza más, un eslabón en su cadena. Al séptimo día, Karim regresó sonriente, con un regalo, una pulsera de oro. Apenas pude esbozar una sonrisa. ¿Dónde has estado?, pregunté. Negocios, ya lo sabes. ¿Estás casado?, solté de repente. Se detuvo en seco, me miró con frialdad. ¿Quién te dijo eso? No importa, solo dime sí o no. Avanzó hacia mí, la sonrisa borrada. Empiezas a hacer demasiadas preguntas, y eso no es bueno. No estoy en una cárcel, murmuré. Entonces sonrió otra vez, pero sus ojos estaban vacíos. No, claro, pero tampoco estás en Kiev. Se marchó, dejando la puerta abierta. Entendí que no era un diálogo, era una advertencia. Desde ese instante empecé a contar los días, los pasos, las voces que podía distinguir. Sabía quién traía la comida, qué puertas chirriaban, dónde estaba el interruptor de la luz, a qué hora el guardia bostezaba en la entrada. Amal casi no se dejaba ver. Las demás mujeres también parecían fantasmas, unas encerradas, otras rendidas al silencio. En aquella casa llena de espejos y lámparas de cristal reinaba una oscuridad sofocante. Al octavo día la trajeron a ella, apenas 19 años, delgadísima, con el rostro hinchado de tanto llorar. Cabello tosco, mirada perdida. No pronunció palabra cuando Karim nos presentó, solo asintió. Más tarde intenté hablarle, pero se limitó a susurrar cuando él ya no estaba. Hablar es peligroso, sobre todo al principio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esa misma noche entró la criada de los ojos oscuros, la que siempre dejaba la comida en silencio. Esta vez se quedó parada en la puerta. Yo fingí no mirarla y con un hilo de voz pregunté: «Dígame la verdad, ¿alguna vez alguien logró salir de aquí?». Se quedó inmóvil. Al cabo de unos segundos, murmuró tan bajo que apenas la oí: «Solo una lo intentó». «¿Quién?». La miré. Esta vez sostuvo mi mirada. «¿Por qué no lo consiguió?». Guardó silencio un momento. Luego dijo apenas audible: «Yo sobreviví, y con eso basta». No sabía qué responder. Ella se acercó un paso más y, con un movimiento casi invisible, sacó de su bolsillo un pequeño papel doblado. En la parte superior había palabras en árabe y debajo, en inglés, una frase corta: «La ventana sobre la lavandería. Medianoche, una oportunidad». Sentí cómo la sangre me golpeaba en las sienes. Cerré el papel en el puño como si fuera un objeto ardiente que me quemaba. «¿Por qué me ayudas?», pregunté en voz casi inaudible. Ella inclinó apenas la cabeza y murmuró: «Porque no eres como ellas, aún estás viva, no desperdicies eso». Y se fue, dejándome sola con aquella certeza que me taladraba. Ahora llevaba escrito en la frente el deseo de escapar. Me quedé sentada en el suelo, con el papel apretado en la mano, temblando, consciente de que si alguien lo encontraba, todo se acabaría. Lo escondí dentro del forro de mi vestido, lo más lejos posible de los ojos que parecían vigilarme desde cada rincón de la casa. Más tarde apareció Karim con una sonrisa estudiada y un nuevo vestido de seda blanca entre sus manos. «Quiero organizar una velada, solo tú y yo», dijo mirándome fijamente. «Te prometí que serías una reina, ¿recuerdas?». Sonreí de manera automática, mecánica, como un reflejo vacío. «Claro que sí». Sus ojos se quedaron demasiado tiempo clavados en los míos, como si quisiera perforarme, como si buscara la mentira bajo mi piel. «Julia, todo está bien, ¿verdad? Todo es perfecto». Sí, mentí, sintiendo cómo el aire se volvía plomo en mis pulmones. Cuando salió, exhalé un suspiro tan profundo que casi me derrumbé.
Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la puerta, escuchando cada crujido, cada soplo de viento, repasando mentalmente cada rincón de la casa, cada escalera, cada pasillo que pudiera llevarme a la lavandería. A la mañana siguiente, la criada regresó con la bandeja de siempre, pero esta vez, bajo el cuscús, ocultaba algo. Lo vi apenas brilló con la luz, una pequeña llave. La deslizó sin mirarme y yo la escondí en la almohada. Al sentir su frío metal contra mis dedos, se me quebró la represa dentro. Lloré en silencio, sin sonido, con el pecho sacudido por sollozos que no podían salir, porque junto al terror había surgido lo peor, una chispa de esperanza. Esa tarde, Amal entró en mi cuarto. No tocó la puerta, no dijo su nombre, simplemente se sentó a mi lado y me observó. «Sé que planeas algo», murmuró. No respondí, no podía, mis ojos hablaban por mí. Ella suspiró con el peso de alguien que ya lo ha perdido todo. «Si decides hacerlo, hazlo sola. A nosotras no nos salvarás, nosotras ya no existimos». Se levantó despacio y antes de irse me dejó una última advertencia. «No te equivoques de noche, tendrás solo una sola. Después no habrá segundas oportunidades». En esa casa, donde las cortinas nunca se cerraban y el aire siempre olía a agua de rosas, la noche era el único refugio, la única rendija donde podía nacer la ilusión de libertad. Todo lo calculé al detalle. La lavandería estaba en la planta baja, detrás de la cocina. A medianoche llevaban allí la ropa sucia. La ventana era pequeña, pero no tenía rejas. Ese día sonreí más de lo habitual, me dejé poner el vestido blanco que Karim había traído, respondí a sus caricias con gestos mecánicos. Fingí tan bien como pude. Al caer la noche, escondí el cuchillo que había tomado de un cajón del comedor en mi ropa interior, cerca de la piel. La llave permanecía bajo la almohada, lista. El corazón me golpeaba con tal fuerza que temía que lo escucharan a través de las paredes. A las 11, Karim me besó en la mejilla. «Buenas noches, Julia. Te estás volviendo más suave y me gusta». Asentí tragando saliva. Él se fue. Yo esperé. 1 hora exacta, contando cada minuto. Cuando el reloj invisible de mi cabeza marcó la medianoche, me puse de pie descalza y crucé el pasillo. Cada tabla que crujía parecía un grito. La puerta de la lavandería se dio con un chirrido bajo. Dentro, la penumbra. Una única franja de luz plateada se colaba por la ventana. Me subí a una caja, estiré la mano hacia el marco. La madera cedía bajo mis dedos. El corazón me explotaba en los oídos. Y entonces lo escuché. Pasos, pesados, rápidos, detrás de mí. Detrás de mí. Me giré de golpe. Allí estaba la criada, la misma que me había traído la comida, pero ahora con otra expresión, el rostro duro, frío, desconocido. «Detente», susurró con un filo que helaba. Me paralicé. «No ahora», añadió. «¿Por qué?» Él despertó, balbucé. «No llegarás ni al muro». «¿Me traicionaste?», pregunté, casi ahogada. «Te estoy salvando la vida». No recuerdo cómo regresé a mi habitación, solo sé que temblaba, sin frío, solo de puro terror. Minutos después, escuché el portazo de la puerta principal. Karim había vuelto. Sus pasos resonaron en la escalera, después gritos en árabe, un estrépito de ira, y luego un único grito de mujer, largo, atravesado. Después, el silencio absoluto. Me tumbé en la cama rígida, sin moverme. No entró en mi cuarto, pero yo sabía que lo había entendido todo. A la mañana siguiente, otra criada me vino a buscar. Esta vez no traía bandeja, solo me hizo un gesto seco para que la siguiera. Caminé tras ella por un corredor interminable hasta una puerta que nunca había visto. Al abrirse, lo encontré allí, Karim, de pie, mirando por la ventana, inmóvil. «Has dormido mal», dijo, sin girarse. «Querías escapar». Me quedé muda. Entonces se volvió. Sus ojos medían, pesaban, juzgaban. Dio unos pasos tan cerca que pude sentir su respiración. Tragó saliva y murmuré: «Perdón, solo tuve miedo». Él me abrazó de repente, con un gesto extraño, casi tierno, pero en su contacto había una amenaza muda, una sentencia invisible. «No vuelvas a hacerlo.
No quiero ser cruel contigo. Asentí de nuevo, dócil en apariencia, aunque dentro de mí solo había un pensamiento nítido. Fallé una vez, pero ahora sé lo que debo hacer. Más tarde apareció Amal. Se quedó de pie en el umbral, me miró con severidad y dijo: «Eres una insensata». «Lo sé», susurré. «Ahora él vigilará cada uno de tus pasos», me advirtió. «Entonces seré más astuta», respondí, sin apartar la mirada. Ella se sentó junto a mí. «No ahora. Espera. Deja que vuelva a confiarse». «¿Y si no lo consigo?», pregunté con un nudo en la garganta. No respondió, pero en sus ojos vi algo nuevo, un miedo distinto, no por ella misma, sino por mí. Y aquello me golpeó más fuerte que cualquier palabra. Si incluso las que llevaban años dentro empezaban a temblar por otra, significaba que la salida era casi imposible. Comprendí que para sobrevivir debía aprender a volverme invisible, y que para huir debía fingir que me había rendido. Desde esa noche me transformé en otra. Dejé de discutir, bajaba los ojos, hablaba en voz baja y suave. Karim volvió a sonreír, convencido de que me había domado. Me regalaba vestidos, encargaba postres, llamaba a masajistas. Yo lo aceptaba todo. Agradecía con dulzura y en silencio aprendía. Aprendía cómo se movían los guardias, quién salía a fumar y a qué hora, dónde estaban las cámaras, qué sirvienta llevaba siempre un teléfono oculto, qué criada limpiaba los suelos y olvidaba las llaves. Al tercer día, tras mi intento fallido, Karim me dio un nuevo móvil. «Solo para comunicarte conmigo, sin internet». «Por supuesto», sonreí. «No necesito más». Comprendí enseguida que era una trampa, una prueba, y yo no debía fallar. Dejaba el teléfono siempre a la vista. Sobre la mesita de noche. Nunca lo llevaba encima, a veces hasta lo olvidaba apagado, como si no le diera importancia. Poco a poco él dejó de revisar. Se relajó. Un mes después, yo ya sabía lo que necesitaba. Un verdadero teléfono. Entonces aposté todo a la chica de la cocina. La más joven. La filipina de ojos tristes. Varias veces la había visto esconder algo bajo el delantal. Un teléfono, estaba segura. Una tarde, al cruzarnos en el pasillo, metí, sin decir palabra, un anillo de oro en el bolsillo de su bata. Se detuvo confundida. La miré fijo y dije en voz baja: «Necesito un teléfono. 5 minutos. Nadie lo sabrá». Sus ojos buscaron los míos. Los segundos se hicieron eternos. Finalmente asintió. Una sola vez. 3 noches después entró en mi cuarto sin hacer ruido. Me entregó un viejo iPhone. 5 minutos, susurró. Escribí con dedos temblorosos. No a mamá, no a mi amiga. Abrí Google, busqué la página del consulado y encontré el formulario de emergencia. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía leer. Tecleé: «Soy ciudadana de Ucrania. Me retienen en una casa cerca de Dubái. Nombre: Karim al-Rashid. Tiene mi pasaporte. No tengo acceso al mundo exterior. Pido ayuda. Estoy viva. Encuéntrenme. No es una broma». Lo envié. Borré todo. Apagué el teléfono y se lo devolví. Ella lo tomó sin mirarme y se fue. Yo me dejé caer en la cama y lloré en silencio, pero esta vez no de miedo, sino porque algo, aunque diminuto, había cruzado las paredes. Tal vez alguien me escuchara, tal vez alguien supiera ya dónde estaba. A la mañana siguiente, Karim estaba sereno, desayunaba conmigo y hacía bromas. Yo jugué mi papel a la perfección. Sonrisas, dulzura, obediencia. Por dentro mi mente escribía un plan con cada detalle. Ventanas, rejas, cámaras, turnos, ruidos, tiempos. Aprendí los recorridos de los coches.
Sabía que cada martes a las 11 de la noche uno de los conductores salía a hacer compras, y decidí que ese martes sería el mío. Un día antes me crucé con Amal. Me miró como si hubiera adivinado todo. ¿Preparas algo?, preguntó en voz baja. No lo negué. Por favor, no hagas locuras. Él puede matarte. Y si me quedo, moriré. Pero lentamente. Ella guardó silencio mucho rato hasta que susurró. Si llegas a la frontera, pide a un intérprete. Di la palabra consulado. No entres en pánico. Solo camina. Ellos no disparan si corres. Gracias. No me des las gracias, Julia. Solo vive. En ese instante comprendí que ella ya había aceptado su prisión, y yo no. Regresé a mi cuarto. Revisé el vestido que usaría, escondí la llave, aseguré la nota con la dirección. Después solo quedaba esperar. 27 horas. Un único pensamiento giraba en mi cabeza. Llegar, lograrlo, no caer. Esa noche el aire era tan denso que parecía que había que cortarlo con un cuchillo. Eran las 22:40. Estaba sentado en el suelo con un vestido ligero, fácil para correr. Karim había salido a cenar con sus socios. El chofer aún no había vuelto. La casa estaba en silencio. No el silencio opresivo de siempre, sino uno distinto, expectante. Sabía que a las 11 el coche saldría por la puerta lateral. El guardia la abriría y cerraría con sus propias manos. Y allí residía mi oportunidad. Tenía entre 6 y 10 segundos, con suerte. La llave apretada en la palma, la nota escondida en el forro del vestido y lo poco que podía llevar encima conmigo. Salí de la habitación a las 22:55. Caminaba sobre la alfombra sin un sonido, deslizándome entre los espejos vacíos del pasillo, bajando por la escalera que siempre olía a oud y mármol. Crucé la cocina, la lavandería y llegué a la ventana. Levanté la malla, al principio se resistió, luego cedió, metí la pierna y me escurrí afuera. Me encontré detrás de la casa, con la puerta lateral y los grandes portones metálicos a un costado. Me escondí tras una columna, escuchaba el bostezo de un guardia y de pronto el pitido de un coche. 2 minutos contados. Los portones empezaron a abrirse y yo me lancé. No corría, volaba. El guardia apenas alcanzó a girar la cabeza. Era demasiado tarde. Me deslicé por la rendija como un gato, caí al suelo, me levanté y seguí. El grito llegó segundos después cuando ya estaba corriendo sobre la grava. La oscuridad de la noche era espesa, pero sabía hacia dónde dirigirme. La carretera. 1 kilómetro más allá estaba el puesto de control de seguridad privada. Seguí corriendo, los pies heridos, las manos temblorosas, el vestido desgarrándose en los arbustos. De repente, las luces de un todoterreno detrás de mí. Se movía despacio, como un cazador seguro de su presa. Sabía que no podría llegar lejos. Me metí entre los arbustos, me tiré al suelo, contuve el aliento. Las luces pasaron de largo, el vehículo no se detuvo. Me levanté lentamente y seguí corriendo, el corazón en la garganta. Ya veía la cerca, la garita, las cámaras, el cartel negro con letras claras, Private Security Zone. Llegué hasta la reja, cada paso más pesado que el anterior. El guardia, con uniforme, me miró sin entender. «Alto. ¿Quién es usted?» Levanté las manos. «I need help. Help me, please». «¿Pasaporte?» «No». Él lo tomó. «¿Quién?» «Karim al-Rashid». Me mantenía cautiva. «Soy de Ucrania. Necesito el consulado». El guardia habló por radio, pero no entendía nada. Tenía un zumbido en la cabeza. Entonces escuché frenos, el chirrido de las llantas, un todoterreno negro. Me giré, Karim. De pie, camisa blanca, la sombra de la furia en el rostro. «Julia, no te acerques», grité desesperada. Él dio un paso. «No te acerques». Me volví hacia el guardia. Me retenía contra mi voluntad. «Esto es propiedad privada. Ustedes lo saben». El guardia levantó la mano. «Stop. No se muevan».
Karim me miraba con ojos asesinos. «Te arrepentirás de esto». Yo respondí con la voz quebrada. «Ya me arrepentí el día que confié en ti». Pasó un minuto eterno. Una segunda camioneta negra apareció, con un logotipo en la puerta. De ella bajó una mujer de traje, se identificó ante la seguridad y se acercó a mí. «¿Yuria?», preguntó con suavidad. Asentí, con lágrimas en los ojos. «Consulado, ya está a salvo». Él, susurré, señalando a Karim. «No puede acercarse a usted». Me tomó de la mano. Era la primera vez en todo ese tiempo que alguien me tocaba con bondad. «Vamos». Caminé con ella. Detrás, Karim gritaba en árabe, furioso, pero la guardia no reaccionó. La puerta del coche se cerró y partimos. No miré atrás. Había salido, de verdad había salido, y por primera vez en tanto tiempo respiré mi propio aire, libre. Cuando por fin eres libre, piensas que todo va a estar bien, pero llega la noche y vuelves a escuchar el clic de una cerradura imaginaria, aunque estés en un hotel, aunque la puerta esté abierta. Me llevaron al consulado, documentos, protocolo, un psicólogo. Después un alojamiento temporal, paredes seguras, agua caliente, silencio. Silencio vivo, distinto. Y aún así, el miedo no se iba. Dormía con la luz encendida, me despertaban los pasos en el pasillo, mis manos temblaban al ver a un hombre vestido de blanco. Hasta un camarero podía desatar el pánico. No me golpearon ni me torturaron, no hizo falta. Bastó el silencio, bastó el encierro. La psicóloga del consulado era una mujer eslava de unos 40 años, con ojos que no juzgaban ni compadecían, solo estaban presentes. Escuchaba sin interrumpir, a veces me ofrecía té. Un día me dijo: «Julia, no se quebró. Usted sobrevivió». «¿Y si ya no sé quién soy?», pregunté. Sonrió. «Entonces empezaremos desde cero». No salí a la calle durante los primeros 2 días. Cuando finalmente caminé hasta una pequeña tienda en la esquina, todo parecía demasiado brillante. Las mujeres hablaban a gritos por teléfono, los hombres sostenían mi mirada, los niños reían. Yo me quedé paralizada frente a la estantería del pan y no podía respirar. Nada parecía real. Todo me resultaba demasiado. Cuando regresé a mi cuarto lloré como una niña, sin motivo aparente, solo porque allá no se podía llorar, y aquí, por fin, sí. Mi madre llamó 2 días después. Primero habló con una empleada del consulado y luego me pasaron el teléfono. «Yulka, hija, ¿estás viva?» «Sí, mamá». Las dos lloramos largo rato, sin palabras. Ella me dijo: «Ven a casa, lo dejaré todo, iré por ti». Pero yo no estaba lista, no quería que me vieran así, no quería volver siendo la de antes, porque esa mujer ya no existía. Una semana más tarde me trasladaron a un cuarto pequeño en Sharjah gracias a un fondo de apoyo. Estaba registrada como víctima, con psicóloga de seguimiento. Todos los días escribía en un cuaderno, pensamientos, destellos, a veces solo una palabra: silencio, grito, cerrado, insoportable. Trataba de sacarlo de adentro. A veces soñaba que estaba de nuevo en aquella casa, que Amal me miraba desde la ventana mientras yo huía, sin decir nada. Otras veces soñaba que nunca había escapado, que todo era un sueño, y despertaba bajo el mismo techo, la misma lámpara. Me levantaba asustada y revisaba la puerta 1, 2, 5 veces para confirmar que no estaba cerrada. Me ofrecieron volver a mi país o solicitar protección en Europa. Elegí marcharme. No quería regresar al lugar donde todo comenzó, donde yo aún era aquella Julia ingenua, confiada. Ya no era ella, y eso no era malo, solo distinto. Un día recibí un mensaje de una empleada del consulado. «No estás sola. En los últimos 2 años ayudamos a 9 mujeres como tú. Tu historia es importante. ¿Quieres que la contemos de manera anónima?». Al principio dudé, después respondí: «Sí». Que lo sepan, que al menos una lo escuche y no viaje o escape antes. Yo sobreviví, así que tengo la obligación de hablar.
A menudo pienso, si me hubiera quedado, ¿habría seguido fingiendo hasta desaparecer? No lo sé, pero sé una cosa, incluso la libertad puede ser muda si tienes miedo de hablar. Pasaron 6 meses, ahora vivo en Budapest, alquilo un cuarto, trabajo en remoto, escribo textos para una web, tomo demasiado café, escucho a la gente. Aprendo a callar de otra forma, no por miedo, sino porque a veces el silencio también es una elección. Tengo voz, pero no siempre quiero usarla. No cuento mi historia a cualquiera, ni la publico en redes, solo la comparto cuando siento que alguien la necesita. Una vez, en una cafetería, escuché a 2 chicas ucranianas. Una decía, «Es tan atento, me regaló un iPhone y quiere llevarme a Dubái, dice que va en serio». La otra se rió, «Con tal de que no termine en un harén». Ambas se rieron, yo no intervine, solo apreté los dedos bajo la mesa. Esa noche escribí al Fondo Internacional que ayuda a mujeres en situaciones de violencia doméstica y cultural. Les ofrecí mi testimonio anónimo, no por reconocimiento, sino por aquellas que aún estaban atrapadas. Aceptaron. Durante un mes revisamos detalles, buscamos cómo contarlo con honestidad y cuidado. Después me llamaron. Queremos grabar una versión en audio, su historia puede convertirse en la voz de otras. Me asusté, pero pensé, si sobreviví, debo ser valiente al menos en esto. La grabación duró casi 2 horas, lloré, reí, a veces solo guardé silencio. El entrevistador respetó mis pausas. Al final me preguntó, ¿qué le diría a una joven que está por viajar a otro país por amor, a un hombre rico y cariñoso que promete todo? Guardé silencio largo rato, luego respondí, que vaya, pero solo si tiene dinero para regresar, si conserva su pasaporte y su conexión, y que pueda marcharse en cualquier momento. Porque si uno de esos puntos falta, ya no es amor, es una jaula. Publicaron la historia, tardé en atreverme a escucharla, pero al fin lo hice. Reconocí mi voz, la de aquella que fue, la de la que sobrevivió. Hoy vivo tranquila, leo, miro por la ventana, horneo pasteles con recetas de mi madre. A veces me asusto al oír pasos en el pasillo y después me río de mí misma. Ya no corro, simplemente camino conmigo. La gente suele decirme, «Eres fuerte». Yo respondo, «No, solo no me rendí». No sé qué fue de Karim, tal vez siga en su casa con fuentes y mármol, tal vez ya trajo a otra, quizás sonría igual que aquel primer día. Pero eso ya no importa, porque me escapé, porque él ya no es el protagonista, lo soy yo. Esto no es película ni novela, me ocurrió a mí y podría ocurrirle a cualquiera. Quiero que lo escuchen. Si algo parece demasiado perfecto para ser real, seguramente no lo es. Si sientes que algo está mal, no es solo intuición, es un aviso. Incluso en la jaula más lujosa, tienes derecho a huir. Tienes derecho a vivir no como cosa, ni como sombra, sino como ser humano. Escapé de un harén, pero sobre todo escapé del silencio. Y ahora hablo.